Hola, hola, ¿cómo están? Bueno, yo saliendo un poquito de un resfrío, pero tomándome unos minutos, como siempre, porque esto es muy importante, mantenernos siempre informados para poder elegir siempre, como yo digo, siempre tenemos la posibilidad de elegir, somos seres racionales y tenemos esa enorme posibilidad que no la tienen otras especies, así que la tenemos que aprovechar. Y para poder elegir tenemos que conocer, tenemos que saber. Hoy vamos a hablar del manejo de uno de los tipos de hambre, dentro de los tipos de hambre que ya conocemos, que es el hambre emocional o hambre de estrés, o también llamada hambre de cortisol o hambre cortisolémico. Bueno, este hambre se trata de un tipo muy especial de hambre. Primero vamos a distinguirlo del hambre real o del hambre fisiológico que ya lo hablamos. Dijimos en videos anteriores que el hambre real o fisiológico es el hambre que me sirve para nutrirme, para llenar el estómago, y que cuando viene el hambre real generalmente me da tiempo y es un hambre tranquilo que me permite pensar y planificar la comida. No es un hambre urgente, pero tengo que darle bolilla a ese hambre, porque es el hambre de nutrición. Y ese hambre de nutrición, si yo no le doy bolilla a lo largo del tiempo, termina mezclándose con los otros tipos de hambre y volviéndose un hambre más apremiante, que es lo que yo tengo que evitar. Entonces, eso es el hambre real. Por más que vos estés haciendo un ayuno, y esto es muy importante, si estás haciendo el ayuno intermitente o lo que fuera que estés haciendo, si tenés hambre real y te das cuenta que tenés hambre real, no importa si no cumpliste las horas del ayuno, cortalo y come. Porque el hambre real, a la larga, lo que te hace, si vos no le das bolilla, acumulas deuda de hambre y la deuda de hambre se termina pagando con comida. Si no es hoy, es mañana o es dentro de un mes o dentro de 2 años. No acumules deuda de hambre real. Eso es fundamental. Dicho esto, pasamos al hambre emocional, que es el tema de ahora. El hambre emocional se trata de emocional, no de que uno esté emocionado, sino de distintas emociones que vivimos a lo largo del día. Hambre de estrés también se llama porque vivimos una vida en general muy estresada. Y estas distintas emociones que vamos teniendo, o el estrés, lo que generan es el aumento de una hormona en sangre que se llama cortisol, que la producimos con una glandulita, que es la glándula suprarrenal, y de ahí sale el cortisol, que normalmente hace dos picos a lo largo del día. Uno a la mañana temprano y otro a la tardecita noche, tipo entre las 6 y las 7 de la tarde. Entonces, esos dos picos de cortisol son normales, pero nosotros con nuestra vida que llevamos vamos agregando picos de cortisol a lo largo del día que no son del todo normales, que se agregan y que dependen de cada una, de cada persona, digamos. Entonces, cada vez que vos vivís una situación estresante o distintos tipos de emociones con tu familia, con tus amigos, con tus problemas de la vida diaria, vas a secretar cortisol a la sangre. Y ese cortisol, ¿qué es lo que va a hacer? Cuando está alto en la sangre, el cortisol, me genera una situación de disconfort, una situación muy displacentera, muy desagradable. Yo me siento muy mal, me siento como que es una situación difícil, que no puedo manejar esta situación que me está pasando. Siento que algo malo está por pasar. Esa es la sensación del cortisol. Necesito calmar esto de alguna manera porque siento que algo malo va a pasar. Y esa especie de ansiedad, que no es una ansiedad común, es otro tipo de ansiedad, que es del cortisol, me lleva a comer generalmente hidratos de carbono. ¿Por qué? Porque la enemiga natural del cortisol es la insulina. Repito, la enemiga natural del cortisol es la insulina. Entonces, cuando vos levantás la insulina en sangre, la insulina baja el cortisol y vos te sentís temporariamente mejor por un ratito, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vas a ir a buscar en ese momento? El alfajor, la media luna, los fideos, el hidrato de carbono, para llamar a la insulina y que la insulina te baje ese cortisol que tan mal te está haciendo sentir y vos te sentís temporariamente mejor, transitoriamente. Y eso es una trampa perfecta, porque el problema de esto es que el cortisol vive en la sangre mucho más tiempo que la insulina. La insulina va a bajar en una horita y media, baja, pero el cortisol va a seguir un par de horas más. Vos te vas a volver a sentir mal y vas a volver a hacer lo que tu cerebro ya conoce, que es volver a buscar comida para volver a sentirte transitoriamente mejor. ¿Se entiende? Entonces, el hambre emocional o de estrés o cortisolémico se maneja
totalmente de la manera opuesta al hambre real. O sea, en este caso, en el hambre real, lo que hacíamos, si yo siento hambre real, voy y como. En este caso, no. Tengo que hacer todo lo contrario, alejarme de la comida. Tengo que aprender a manejar este tipo de estímulo displacentero sin comida. ¿Por qué? Porque no es hambre real y porque no lo necesito. Y porque el cortisol, por más que la tormenta sea muy fea en el momento, va a pasar. Como cualquier tormenta, pasa, en un momento pasa. Van a pasar un par de horas y ese par de horas hay que pasarla, yo no digo que sea fácil, pero tenemos que buscar la manera de manejarlo sin comida. Busca a tu novio, tu novia, tu pareja, tu marido, tu hijo, tu nieto. Llama a una persona, manda un mensaje, ponete a estudiar, lee un idioma, salí a hacer ejercicio, salí a la calle, anda al gimnasio. Busca distractores, distracciones, busca estímulos que sean placenteros distintos de la comida. No recurras a la comida en este tipo de hambre. Sentate 2 minutos a pensar si lo que estás teniendo es hambre real. Si no es hambre real, ¿qué haces metiéndote comida en la boca? No comas ni siquiera lechuga, porque vas a acostumbrar a tu cerebro a buscar comida en momentos de estrés o de emociones distintas. Y eso no es lo correcto. Estás matando al mensajero, estás matando las emociones con comida. Y eso no es lo correcto. Lo que tenés que hacer es alejarte del estímulo, o sea, alejarte de la comida y tratar de manejar esta sensación de hambre de otra manera, buscando estímulos placenteros que sean distintos de la comida. Espero que se haya entendido, no me quiero extender. Esto es hambre de estrés o hambre emocional o hambre cortisolémico y su manejo es sin comida. Cualquier duda que tengan, obviamente me la pueden consultar, los espero en el grupo y les mando un gran abrazo a todos.